Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Apocalipsis capítulo número 2. Estamos hablando de la fidelidad durante este mes, pero no la fidelidad del matrimonio solamente, porque normalmente es un tema que siempre se hace alusión a la vida matrimonial, la fidelidad que se espera que cumpla el esposo con la esposa, que obviamente tiene que estar incluido, pero no es lo único. Estamos hablando de la fidelidad y lo más importante, la fidelidad con respecto a Dios, nuestra fidelidad para con Dios. Muy bien, si usted se ubicó en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer de los versículos 8 hasta el versículo 11. Versículos 8 al 11 del capítulo 2 del último libro de la Biblia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien. Versículos del 8 al 11. Si quieren seguir y se sientan por aquí, hay sillas todavía adelante. Wilson está por ahí que nos ayude para ubicar. Gracias. Estas son las 7 iglesias de Apocalipsis. Desde el capítulo 2 y capítulo 3 hay un mensaje que se llama el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Algunos dicen que se refiere solamente a una región geográfica. Si usted mira en este mapa, usted ubica, las 7 iglesias están en lo que llamaríamos Asia, según nos narra el libro de los Hechos, la región de Asia. Obviamente fueron iglesias que son resultado del ministerio de Pablo en ello. Son iglesias que se levantaron durante 3 viajes misioneros. Son iglesias que de alguna manera formaron parte de ese despertar y avivamiento que hubo en ese primer siglo. Ahora lo que tenemos que mirar es si solamente el mensaje que se refiere en el libro de Apocalipsis capítulo 2 es solamente para cada una de esas iglesias o tiene que ver con la iglesia como cuerpo de Cristo en diferentes épocas. Algunos teólogos han afirmado que tiene que ver más bien con cómo la iglesia durante todos estos 21 siglos que han pasado desde que fue establecida ha pasado por etapas o momentos, y cada una de esas iglesias representa una etapa o momento. Por eso, si usted de pronto tiene a bien hacerlo, estudiar los 7 mensajes valdría la pena, estudiar los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis entre el capítulo 2 y el capítulo 13. Hoy nos vamos a referir solamente a uno de esos mensajes, la iglesia de Esmirna. Si usted lo ubica, la iglesia de Esmirna es un puerto muy cerca a Éfeso, a 55 kilómetros exactamente de Éfeso. La ciudad que más se menciona de estas es Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una de las más grandes. Hace 8 días estudiamos 2 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo le habla a quien está delegando para que asuma la dirección de la iglesia de Éfeso. Recuerda: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que seas sobrio, que prediques. ¿Recuerdan? Ese mensaje de hace 8 días, ese es para la iglesia de Éfeso. Y si usted mira, Éfeso es una de las cartas de Pablo. Allí Pablo tuvo un ministerio de más o menos 3 años y constituyó un sólido movimiento de líderes que luego se expandieron. Muchos de esos líderes fueron a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia y también a Esmirna. O sea que es resultado del trabajo que se hizo en Éfeso, especialmente de Esmirna. Hoy vamos a referirnos a la iglesia de Esmirna porque, como ustedes acaban de leer y oír, la iglesia de Esmirna se caracteriza por ser una de las 2 únicas de las que Dios no tiene que decir una queja o un lamento o una recomendación. Son las 2 iglesias más bien que dieron buen testimonio. Una de ellas es Esmirna, y su testimonio específicamente tiene que ver con la fidelidad.
Por eso hemos escogido a la iglesia de Esmirna en este momento, en este tiempo que estamos estudiando la fidelidad, para hablar un poquito de cómo era la iglesia de Esmirna y qué esta historia nos puede dejar a nosotros. Así que ubiquémonos entonces geográficamente en el tiempo, en la ciudad de Esmirna. Pasemos un poquito al tiempo más presente. Esmirna actualmente es una ciudad que queda en lo que se llama el mar Egeo. Está en un golfo que se llama el Golfo de Esmirna y se llama Izmir hoy día. Es una ciudad que es el segundo puerto más grande que tiene Turquía. Esa ciudad es la única que de las 7 iglesias que se mencionan, es la única ciudad que ha permanecido. Todas las demás iglesias, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, todas fueron destruidas y con el tiempo no se volvieron a reconstruir. La única que ha sido una iglesia, una ciudad que ha sido de una u otra forma destruida, pero vueltas a construir y que actualmente está vigente, es Esmirna. Esmirna se llama hoy día Izmir. Es el segundo puerto y es la tercera ciudad más grande que tiene Turquía. Démosle la vuelta a la página. Esta es Izmir hoy día. Es una ciudad que, como usted ve, está en un golfo. Obviamente es uno de los puertos más importantes, más seguros. Está en el mar Egeo, comunica con el Mediterráneo y permite la comunicación de mercancía de oriente a occidente, occidente a oriente. Así que esta es la gran ciudad de Izmir, hoy día Esmirna en el pasado. La palabra Esmirna traduce mirra. Entonces en griego es mirra, y si usted recordará cuando uno estudia la historia de Jesús y los magos que vinieron de oriente a ofrecer presentes, uno ofreció oro, otro ofreció incienso y el tercero mirra. Algunos han dicho que es que este era el que andaba metido en malos negocios, le ofreció pura hierba. La mirra es un elemento que se usa como elemento de olor fragante en los perfumes o en los inciensos, también se utiliza, y de alguna manera la mirra es honor. Cuando se eleva la mirra en los incensarios, en las iglesias, da eso un reconocimiento de honor. Solo que la mirra, para producir esa esencia aromática, tiene que ser molida, trillada, y de ahí se saca entonces la esencia básica de un ambientador agradable. Lo que quiere demostrarnos es que de alguna forma está relacionado con un proceso de trillar, de sufrir, si podemos usar la palabra, para producir un excelso sabor, o en este caso un olor. Como suele pasar a través de las épocas difíciles, las épocas de tribulación, obviamente se puede producir el mejor olor de una persona. Se saca de la persona lo mejor que tiene ella para enfrentar la adversidad. Esa es la ciudad de Esmirna. Hablemos un poquitico de su historia. Esta es una breve cronología histórica de la ciudad. La ciudad fue constituida en el año 3000 a.C., o sea que es una ciudad bastante antigua. Y si usted mira la cronología, ha pasado por diferentes manos en cuanto a gobierno. Los hititas, los jónicos, luego los persas, luego los romanos. Finalmente los romanos estuvieron en el gobierno. Si usted mira más o menos ya en los últimos años antes de que apareciera Jesús, Lisímaco, que era uno de los generales de Alejandro Magno, se quedó con esa región. Cuando Alejandro Magno muere, divide ese gran imperio que había conquistado Alejandro, y parte de esa conquista le queda a Lisímaco. Y finalmente en el año 89 a.C., muy reciente a la historia que vamos a ver en la Biblia, Mitridates, que es rey de Ponto, era el que estaba controlando, y los romanos vinieron y conquistaron. Este general romano Sila es conocido porque cuando entra a conquistar la ciudad, desnuda a todos sus habitantes y los hace desfilar en pleno invierno. Fue parte del castigo que se le dio a esta ciudad por haber apoyado a quien en ese momento Mitridates estaba luchando contra Roma. Pero una vez que es tomada por Roma, a través de la paz de los Dárdalos en el 85, se vuelve una ciudad independiente, pero bajo la cobertura romana, y es una de las ciudades, de las pocas ciudades que se mantiene fiel, completamente fiel a Roma durante mucho tiempo. Así que, de alguna forma, esta historia nos muestra que pasó por diferentes momentos difíciles, complejas guerras,
Al final hubo guerras internas aún con las ciudades cercanas como Pérgamo y Éfeso. La característica es que no fue fácil, no ha sido sencilla su vida, pero se ha sostenido en medio del tiempo, ha sobrevivido, y como les decía, la historia muestra que es la única ciudad que hoy día todavía está donde el siglo I se nos menciona en el libro de Apocalipsis. Así que esta breve historia para que tengamos un contexto histórico de ella. Tenemos que agregar que Esmirna es una de las 7 ciudades y una de las más seguras que se afirma puede ser la cuna de Homero, el famoso de la Odisea y la Ilíada. Así que dentro de la moneda, por ejemplo, que manejaba Esmirna en esa época, hay 2 cosas que tenía la moneda. En una cara era Homero, que era pues obviamente muy importante en su momento como literato, y segundo, por el reverso de la moneda, era un barco mercante, lo que había, mostraba la capacidad comercial que tenía la ciudad. O sea que de alguna forma estos 2 elementos hacen que la ciudad sea una ciudad especial, a más de ser una ciudad que estaba ubicada en una colina, que cuando se entraba al puerto se podía observar desde la distancia, y la parte superior de esa colina estaba los templos que tenía, 7 templos tenía construidos para Zeus, para otros dioses, y los grandes edificios de gobierno, y eso permitía ver como una corona en la parte superior de la ciudad. Por eso la llamaban la corona de Asia, y era una ciudad tremendamente hermosa, era uno de los lugares que más atraía a la gente para conocer. Así que Esmirna, con todo esto, es una ciudad que vale la pena tenerla en cuenta, aunque no se mencione mucho en la Biblia. Apenas encontramos 1 o 2 referencias, en especial cuando está Pablo en Éfeso y dice que fue el mensaje llevado a toda Asia. Obviamente 55 kilómetros es muy cercano Éfeso a Esmirna, y allí comenzó el ministerio, y en este caso específico de Apocalipsis. Pero vamos a tratar de resaltar entonces la historia que nos interesa a nosotros. ¿Por qué la Biblia hace mención a Esmirna y qué lecciones importantes de Esmirna para nosotros tiene? Muy bien, comencemos entonces en el versículo 8, si usted me ayuda, dice que el que describe a la iglesia de Esmirna, obviamente como todos los del capítulo 2 y el capítulo 3, es el Señor Jesucristo. Yo no sé si su Biblia tiene una característica que tiene esta en particular. Esta tiene que todo en el Nuevo Testamento, que son palabras de Jesús o tienen que ver con Jesús, están escritas en rojo. Entonces, para esta Biblia es muy fácil uno identificar cuando Jesús está hablando. Eso sucede en los evangelios, uno mira, y en los evangelios aparece cada vez que Jesús habla en rojo. Entonces, cada vez que en esta Biblia encuentro que está escrito en rojo, o que está hablando Jesús o que se refiere a Jesús. En el caso específico, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, el que habla allí es Jesús. ¿Cuándo habló Jesús? Cuando Juan, el autor, estaba en la isla de Patmos y tuvo una revelación. Y en esa revelación, quien vino a hablar con él fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, por eso estas palabras son las palabras de Jesús a las diferentes iglesias, en el caso del pasado primer siglo, estas 7 iglesias, y a la iglesia en general hasta el siglo presente. Vamos a mirar qué podemos extraer. Dice, identificándose allí el primero y el postrero. El autor de este mensaje es el primero y el postrero. ¿Por qué se refiere en estos términos a esta iglesia? Si usted mira, cada uno de los 7 mensajes tiene una forma diferente de presentarse a cada uno. En este caso habla del primero, el primero. Obviamente era una ciudad muy importante, era una de las ciudades más importantes de esa época, era una ciudad de las que la gente se vanagloriaba. No solamente, como le cuento, por todo lo que había en la ciudad había coliseo para celebrar juegos deportivos, había teatro, uno de los más grandes de Asia, había un odeón para lo que es la música, tenían la más grande biblioteca de la zona de Asia, así como Alejandría, en la parte de Egipto, aquí en Asia, en esta ciudad estaba la biblioteca más grande. O sea que, de alguna forma, era una ciudad que sobresalía en medio de todas las grandes ciudades. Podríamos decir que era, si no la primera, la segunda ciudad. A lo mejor Éfeso es una ciudad más trascendente. Segundo sería Esmirna, una gran ciudad. Y por eso cuando Dios le habla como el primero también. Estamos hablando de tú a tú, no le estamos hablando a cualquier persona, ni le está hablando a cualquier persona. No le estamos hablando de una ciudad común y corriente, una gran ciudad, pero quien le está hablando a esa gran ciudad es el primero, el más grande.
Pero también algunos aducen a que esta ciudad fue una ciudad muy perseguida, fue una de las ciudades que más persecución tuvo en la época del cristianismo, pero Jesús también le quiere aclarar que Él fue el primero en pasar por esa tribulación. Que ellos que están viviendo en este momento la persecución y que muchas veces sufrieron muerte de grandes líderes en medio de ella, como vamos a mirar más adelante, Jesús fue el primero entre ellos. Eso es una forma de identificarse con la situación que la ciudad está atravesando. Como normalmente Dios lo hace, Dios se identifica con cada uno de nosotros porque Él ha vivido cada una de las circunstancias en la vida de Cristo Jesús que cualquiera de nosotros estemos o hayamos pasado en la vida. Él conoce cada uno de los momentos difíciles como los momentos gloriosos, Él conoce los quebrantos como los éxitos, Él conoce de nosotros absolutamente todo y se identifica con nosotros. Esto es lo que Jesús trata de hacer cuando comienza a hablarle a la iglesia de Esmirna, el primero. Pero el postrero habla que será el último, y normalmente cuando usted va a la Biblia y se habla de los tiempos postreros, es cuando todas las cosas finalmente descienden a su nivel y solamente queda entronizado el que siempre ha sido. La Biblia dice: Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el creador inicial de todas las cosas, el primero, al final también será el postrero, el que permanezca. Una de las características de la Biblia es que los tiempos y las personas, juntamente con los imperios que constituyen, pasan, pero el único que permanece para siempre, siempre será Dios. Dios es el único que permanece. Por eso dice, al final, en los tiempos postreros, el único que permanecerá es Dios. Dios está allí. Aún en medio de la tribulación con muerte, hubo dos grandes matanzas de cristianos en esa ciudad de Esmirna, una de 800 y otra de 1500, que se conocen como parte del gran martirio que sufrió la iglesia. Esos, aún que vivieron esa situación, no pueden darse por derrotados o vencidos, porque al final su testimonio prevalecerá con aquel que será en el tiempo postrero entronizado y adorado. Muy bien, todo esto para hablarnos un poquitico de que Jesús entiende la situación de la ciudad y quiere que la ciudad entienda lo que Él va a comunicar, porque se identifica plenamente con ella. Luego dice en el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió. Mire que cuando hablábamos de la historia de la ciudad, hablábamos de diferentes épocas en que fue conquistada, destruida, vuelta a construir. Lisímaco, el general de griego que estuvo bajo las órdenes de Alejandro Magno, cuando reconstruyó, después de haberla conquistado, reconstruyó una ciudad muy bien diseñada. Dice que una de las características de esta ciudad es que está muy bien diseñada en sus calles y carreras. Eso permite que obviamente desde lejos la ciudad se vea muy ordenada. Y de alguna forma esta ciudad que pasó por épocas de destrucción y reconstrucción sabe lo que es estar muerto y lo que es volver a la vida. Por eso Jesús habla, como la experiencia de Él ya resucitado lo muestra, que Él también pasó por la muerte, pero ahora está resucitado. Esto también habla de situaciones difíciles en la vida que casi nos dejan destruidos, pero que Dios toma una persona y puede reconstruirla. Como ahora decía Sofía en su testimonio, es cierto, todos nosotros de alguna forma en nuestras vidas hemos tenido momentos en que todo se hunde y pareciera ser que no tenemos ninguna opción ni oportunidad. Pero con Dios, la característica es que Dios siempre puede volvernos a levantar. Dios puede dar vida aún a lo que está muerto. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 que estaba convencido de que Dios era capaz para aún levantar de la muerte a su hijo. Abraham sabía que Dios no iba a demandar un sacrificio humano porque pues él mismo lo condenaba. Dios condenaba los sacrificios humanos. Pero cuando le pide que lo haga con su hijo, Abraham está convencido de que si aún llegara a sacrificarlo, Dios tendría que resucitar a su hijo, darle nuevamente vida porque era el hijo de la promesa. Usted sabe que no tuvo que sacrificarlo. Dios sabía que en su corazón Abraham no se reservaba nada para Dios. El carácter fiel de Abraham para con Dios se vio reflejado en el sacrificio. Pero lo que está mostrando es que Dios puede levantar aún de la muerte aquello que nosotros consideramos perdido. Así que nunca se rinda, nunca se dé por vencido. Esta es una ciudad que atestigua que no importa lo que haya pasado o sucedido, puede permanecer siempre y cuando sea Dios quien esté en medio de ella.
Muy bien, el que estuvo muerto le da confianza a través del sufrimiento y la muerte. Luego en el versículo 9 dice, yo conozco tus obras. Y la palabra conocer aquí es la que normalmente se utiliza cuando se habla de una pareja. Dice, Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron a Caín, a Abel y luego a Set. Conocer implica una relación profunda. La palabra que se usa aquí no es solamente distinguir, no es solamente saber que existe y poderlo determinar, sino la palabra conocer es la palabra que habla de profundidad en la relación, de intimidad en la relación. Y la Biblia dice que yo conozco tus obras. Jesús conocía a profundidad lo que estaba viviendo esta iglesia de Esmirna. En medio de la persecución que hubo en todo ese tiempo, en todas partes, Esmirna fue una ciudad muy perseguida. Ahora vamos a mirar algunas de las características por lo cual la fue. Pero lo que le está diciendo el Señor es que Él conoce las situaciones más profundas y más íntimas como de pronto nadie más puede conocerlas. Hace 8 días les hablaba y a algunos les he comentado que cuando uno dice que uno se identifica con alguien, que uno entiende a alguien, es en parte no muy cierto. Uno trata de identificarse, uno trata de entender, pero mientras no haya vivido la experiencia de esa persona, uno jamás va a entender profundamente lo que significa. En estos días veía una mujer, el testimonio de una mujer judía que sobrevivió 2 años en los campos de concentración durante el Holocausto, y de alguna manera dice ella, aunque a mí siempre me han dicho que me entienden y que pueden mirar la intensidad del dolor que tuvimos durante ese tiempo en los campos de concentración, nadie se puede imaginar lo que es vivir dentro de uno de ellos. ¿Cómo se puede vivir dentro de un campo de concentración con hambre, con enfermedades, con situaciones climáticas extremas, aún con un maltrato constante donde se anula completamente la dignidad? ¿Cómo se puede vivir en medio de eso? Nadie logra entenderlo a menos que haya pasado por esa experiencia. Por eso, aunque nosotros tratamos de hacerlo, no podemos perfectamente llevarlo a cabo. El único que le entiende a usted todo lo que usted ha vivido, todo lo que está viviendo, todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado, es Dios. Dios es el único. Por eso dice, yo conozco bien tus obras. Ahora, ¿cuáles son las obras a las que se refiere? No estamos hablando de lo que hizo la ciudad, de lo que hizo la iglesia en esa ciudad. Específicamente nos va a hablar de 3 grandes cosas que sucedieron en medio de ella. Dice, yo conozco tus obras. Primero, tu tribulación. La palabra tribulación que se escribe en este pasaje habla de presión. La palabra no es tanto la persecución como la presión que constantemente se atraviesa. Una cosa es persecución cuando obviamente toda la carga de la justicia, en ese caso la justicia del imperio, viene contra un grupo que es considerado una amenaza y descarga todo el peso de la justicia sobre ellos. Presión es lo que normalmente todos y cada uno de nosotros vive todo el tiempo. Hoy día se llama estrés. La gente habla de el estrés. Es la tensión que totalmente todos estamos afrontando. La presión es algo inevitable, es algo que tiene que darse. Para poder soportar pesos es necesario generar tensiones y eso implica soportar una presión. De alguna forma, en la vida, entre más pesos se tenga que sobrellevar, obviamente más tensión y más presión se tiene que ejercer. Y eso implica prepararse para ello. La iglesia de Esmirna, como la Biblia dice, normalmente Dios no le da más de lo que puede soportar. De alguna forma, aunque no se mencione tan seguido en la Biblia, es necesario exaltar que la iglesia de Esmirna tuvo una capacidad de soportar una presión mayor a la que muchos cristianos tuvieron que enfrentarse. Cuando hablamos y pasamos el video de una representación de lo que pudo ser el sacrificio de muchos cristianos en el Coliseo, decíamos tuvo que ser terrible enfrentarse a fieras o enfrentarse a gladiadores y simplemente por la fe ser consumido o muchas veces quemado, como en el caso de Roma, que incendiaban a los cristianos para alumbrar la ciudad, y de alguna forma todo eso tuvo que ser muy complejo y difícil. Pero cuando la Biblia habla de la tribulación que sufre Esmirna, es aún mucho mayor. Así que esta ciudad se tiene que caracterizar por una capacidad de sobrellevar
una tribulación a unos niveles que pocos podrían alcanzar. Todos tenemos una capacidad de resistencia. La Biblia habla de que Dios nos da conforme lo que somos capaces de sobrellevar. Desde el punto de vista físico, eso se llama la resistencia a los materiales. Todo material tiene resistencia. Algunos son de poca resistencia, otros desarrollan una capacidad de mayor resistencia. Cuando hablamos del cristiano, Dios lo capacita para desarrollar una resistencia mayor a la que la normal cantidad de gente puede soportar. Mucha gente se quiebra muy rápidamente, por eso a veces la gente no entiende cómo un cristiano con tanta presión o tribulación puede seguir con gozo, puede tener expectativas confiadas al futuro, puede mantener su fe, puede sostener una relación agradecida con Dios. No se explica porque en medio de tanta presión, lo normal sería revirar o responder de forma inadecuada. Pero el cristiano responde con fe, el cristiano responde con contentamiento, y eso no es posible a menos de que Dios esté allí. Y Dios sabe eso. Es una ciudad que está pasando por tribulación, por gran presión. La palabra también se utilizaba en dos campos. Uno es en el campo de los viñedos, que normalmente cuando se recogían las uvas se echaban dentro de unos grandes toneles y la gente entraba allí descalza, se paraba, pisaba esas uvas y de ahí es que salía el extracto con lo que en el tiempo se volvería el vino. Por eso el sabor, que a veces algunos dicen que sabe a barril, que sabe a uva, sabe esa pecoquita de que la pisó, pero bueno, démosle a los catadores, Fernando está por ahí. Pero era la manera en que se hacía, era pisándolo. Y esa palabra se usaba, tribulación en ese sentido de presión, es cuando se tenía que parar sobre la uva para poder sacar de ella el máximo de su provecho. Y esto implica que aún la presión muchas veces en la vida, la tribulación que se sufre en la vida, que muchas veces nos pisa, nos pisotea, puede sacar lo mejor de nosotros. Si usted ha pasado o está pasando o llega a pasar, ojalá que no, por grandes tribulaciones, tenga por seguro que si usted permite que Dios esté en medio de ello, va a sacar las mejores lecciones, va a sacar las mejores enseñanzas en su vida y obviamente Dios al final cumplirá su buen propósito en medio de eso. La segunda forma en que se manejaba eso era el trigo. El trigo cuando se colocaba y se pasaban las famosas piedras de molino por encima y se trillaba para que obviamente hubiese la harina y constituir el pan de alimento. Así que tiene que ver con un proceso donde normalmente la fuerza de la presión termina volviendo añicos, pero de eso sale un producido valioso. Tenga en cuenta esto en su vida. La tribulación no siempre es destrucción. Muchas veces la tribulación lo que produce es que efectivamente de nosotros se pueda producir el mejor de los bálsamos, el mejor de los ungüentos, el mejor de las lecciones y el mejor de los honores que podamos ofrecerle al Señor. Muy bien, esto es parte del primer problema, la tribulación. Segundo problema que tenía, las obras que el Señor conocía. Tu pobreza. Se habla de dos tipos de pobreza. En esa época se hablaba de la pobreza que algunos llamaban la pobreza mínima, que es cuando normalmente el salario simplemente nos alcanza para cubrir las necesidades básicas. O sea, podemos comer, de alguna manera vestirnos y tener un lugar donde vivir. Recuerden que así usó Jesús la expresión. Si ustedes tienen que comer, si ustedes tienen que vestir y dónde vivir, dense por bien servidos. Pero esa palabra que Jesús habla allí, de darse por bien servidos, con esos tres elementos es la pobreza básica. Y la gran mayoría de los cristianos en la antigüedad eran pobres y tenían una limitación en sus recursos. No eran gente, la mayoría de ellos, pudientes. Hubo gente pudiente como José de Arimatea, y ustedes saben que fue el que prestó el sepulcro, que era un sepulcro en un jardín, que eso no lo tenía cualquiera. Nicodemo, que se convirtió a Cristo, también era un hombre pudiente. Podemos encontrar algunos casos, pero la gran mayoría de los cristianos no era gente de recursos, era gente que apenas tenía lo necesario para vivir. Y de alguna forma es algo que Dios nos enseña en la Biblia, y es que mientras tengamos lo básico y suficiente y esté prometida la provisión para ello, no nos preocupemos. Recuerda que dice, no se preocupen si tienen que comer, que vestir y dónde vivir.
y Dios ha prometido que esa provisión nos la dará. En este último tiempo he entendido un poco mejor que Dios no me da todo lo que yo quiero, pero me va a dar todo lo que yo necesito. Y muchas veces lo que yo necesito me lo va a dar con algún nivel de generosidad. Normalmente tenemos lo que necesitamos, pero aún con nivel de generosidad agregado. En ese sentido, esta pobreza, pues obviamente uno diría, bueno, la mayoría de los cristianos la vivían. El segundo nivel de pobreza, que era más extremo todavía, es que aparte de estar limitados en sus recursos por la persecución, tenían muchas veces que abandonarlos, lo poco que tenían, e irse a lugares más seguros, y obviamente lo llamamos desplazamiento. Tenemos de eso parte de nuestra historia, de mucha gente desplazada, que tienen que dejar lo poco que tienen, con lo que han logrado sobrevivir, y venirse a las grandes ciudades a engrosar el cinturón de miseria. Ahí la pobreza se hace más profunda, y más cuando hay tribulación o persecución. Obviamente las primeras cosas que hacía el gobierno era expropiar, quitar los bienes a aquellos que mantenían este tipo de fe, porque era una amenaza contra el gobierno. Y era una manera como en Venezuela en esta época se ha hecho, ¿no? Que se va quitando propiedad porque se considera que es una amenaza para el establecimiento del Estado actual. Así que, de alguna forma, los cristianos, aunque tenían limitación y Dios no le faltó en nada, también tuvieron que pasar por épocas donde aún lo poco que tenían, lo tenían que perder. Y muchas veces con esto venía hambre, y el hambre, mal alimento, trae problema de enfermedad, y la enfermedad normalmente la muerte. Así que muchos murieron por problemas de hambre, mala nutrición, enfermedad, y vinieron al martirio. Así que no solamente era porque los mataban, sino que las condiciones también eran las condiciones adversas. Pero a pesar de eso, esta iglesia mantenía su ritmo. En una ciudad que había tanta opulencia, tanta riqueza, tanto comercio, estos cristianos tenían que vivir en esas condiciones limitadas. Muy bien, el segundo problema entonces es que tú tienes pobreza, pero entre paréntesis aparece una expresión: pero tú eres rico. Tenga en cuenta eso porque es muy importante en la comparación que va a hacer. Esa pobreza material, de alguna manera dice, pero tú no tienes pobreza. Esa pobreza material a la larga no es tan definitiva como nosotros podríamos considerarla. A veces la gente dice, no, es que si no hay plata estamos muertos. No necesariamente. Dios, dice, nos da el sustento y el mantenimiento, así que aún sin recursos Dios podía proveernos. Pregúntele a Elías. Cuando la época de la escasez de lluvias, en la época del rey Acab, no hubo cosechas y no hubo alimentos, obviamente Elías, que era el profeta de Dios, que Dios había enviado en esa época, también pasó por la necesidad, porque si no hay agua y no hay cultivo, no hay alimento, y Elías tenía que sufrir eso. Pero ¿qué hizo Dios con Elías? Le mandó a través de cuervos. ¿Qué le mandó? Queso y carne. De un pequeño arroyo permaneció como agua de provisión para su necesidad. Dios puede hacer cosas sobrenaturales en situaciones de condición muy difíciles y penosas. Así que nosotros esto lo entendemos desde el punto de vista de la pobreza extrema, en que Dios siempre proveerá. Pero en este caso dice, eres rico. Quiere decir que aunque no tengamos, nunca nos va a hacer falta. Puede llegar momentos de estrechez, y lo más difícil para uno no es pasarlo, sino acomodarse. Porque uno no quiere a veces desacomodarse. La comodidad para nosotros es muy importante. Y cuando tenemos que hacer ajustes nos cuesta, pero ¿sabe qué? Cuando haya que hacer ajustes, hágalos. Porque esos son temporales, y normalmente los ajustes lo que hacen es solucionar dificultades que venimos manejando. Si hay que hacer ajustes es porque hemos tenido problemas, y los ajustes solucionan y volveremos. La Biblia dice, nos saca a lugar espacioso. Pero lo más difícil para nosotros es podernos reacomodar. Nosotros no queremos perder lo que ya hemos logrado. A veces hay que hacerlo. Y estos cristianos habían perdido muchas cosas, y lo difícil para ellos era aceptar la condición a cambio de mantener su fe. Fácil solucionar el problema. ¿Cómo solucionar el problema? Niegue la fe. Al negar la fe, obviamente se les daba la capacidad de poder habitar, vivir, convivir, comerciar y mejorar. Pero como mantenían su fe, el problema se mantenía. Tú eres rico. Aparentemente son pobres, pero realmente son ricos. Eso es lo que quiere decir aquí.
Porque miren la comparación con lo que viene, versículo 9. El tercer problema era la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Allí había una gran presencia de judíos. Recuerden que estamos hablando en Asia. Y pues obviamente no estamos hablando de Israel. Pero allí hay una gran presencia, hay una sinagoga. La palabra sinagoga traduce asamblea. Y usted sabe que en la sinagoga, la asamblea de judíos, celebraban sus rituales al estilo como se celebraban en Tierra Santa. Así que allá había una presencia de judíos. Donde hay comercio siempre habrá judíos. Y como esta era una ciudad muy comercial, había una gran influencia de judíos en esa ciudad. Y tenían una gran sinagoga de una fuerte influencia dentro de la ciudad. Se dice que los judíos de alguna manera no solamente influían en la parte material, económica de las ciudades, sino por su testimonio, pues obviamente manteniendo ellos ciertos rituales, como la pureza, como los alimentos, tantas cosas, eran de alguna forma atractivos para las personas más nobles de la ciudad, normalmente las mujeres. Y entonces las mujeres se vinculaban con estos judíos, teniendo en cuenta que los judíos son muy estrictos en su relacionamiento con el sexo femenino. Los hombres se reúnen y las mujeres aparte, pero ellos influían mucho en ellas, y estas esposas de hombres influyentes a nivel social eran los que determinaban decisiones contra los cristianos de la ciudad. Entonces estos judíos, en lugar de alentar el cristianismo, eran su peor oposición. Y recuerden que estamos hablando de un Pablo, posiblemente que estuvo en Esmirna, trabajando, judíos que habían sido desplazados por la persecución, que llegaron allí y eran sus mismos hermanos judíos los que más oposición tenían. Pero decían, es una sinagoga, que se supone que es un lugar de culto a Dios, pero ¿cómo la llama Jesús a esa sinagoga? Sinagoga de Satanás. Pareciera ser muy cristiana, muy religiosa, muy, llamémoslo, monoteísta con respecto a Dios, pero a la larga es una sinagoga de Satanás, todo lo contrario. Miren, la apariencia de ellos son pobres, pero la verdad es que son ricos. Aquí pareciera ser muy espirituales, pero la verdad es que son una cueva donde Satanás hace las suyas. Si ven la comparación, entonces les dice, no me preocupen, de pronto los que más problemas le están colocando a ustedes, que son sus mismos hermanos judíos, que ellos aparentemente en sus rituales son muy santos y puros, no son sino simplemente apariencia. Porque dentro de ellos, como siempre Jesús dijo a los fariseos, hay solamente podredumbre y hedor. Así que de alguna manera esta comparación ayuda a que la iglesia empiece a considerar que aunque las circunstancias no sean las mejores, lo más valioso está allí adentro. Recuerden, la mirra, para poder sacar ese extracto de fragancia olorosa, es necesario trillarla. Y lo que está diciendo el Señor es que aunque la apariencia, internamente lo que está produciendo esta persecución es la mejor de las ofrendas que una persona pueda darle a Dios. Aún su sufrimiento por la fe es su mejor ofrenda. Muy bien, entonces les habla a ellos de tres problemas. 1, tribulación, opresión. 2, pobreza. Y 3, una persecución de los más cercanos. Todo eso genera que en el versículo 10 les diga, no teman en nada lo que van a padecer. Con esos elementos, obviamente, lo que se espera de la iglesia es sufrimiento. La pregunta que uno se hace, que normalmente nos hacemos es, ¿y por qué Dios no lo evita? Que es una de las preguntas que a la gente más le da vueltas en la cabeza. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no evita tanto daño en la sociedad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que tantos niños sufran? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que tantos inocentes mueran? Si Dios es tan bueno, es una pregunta que le ronda en la cabeza a la gente. Esta semana me reuní con una persona que vino por primera vez, y una de las preguntas que me dice que él se hizo, que le llevó en un tiempo de su vida a ser escéptico de las cosas espirituales, era eso. ¿Por qué si hay tanta maldad, Dios no hace algo? Y si realmente Dios existiera, seguramente operaría. Debe ser que no existe y por lo tanto no opera. No, a veces Dios permite las cosas. Miren lo que le está diciendo aquí. Y aún tendrás que padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Uno quisiera que Dios quitara la presión que trae en un momento determinado sufrimiento y aflicción. Uno quisiera que Dios quitara la pobreza o limitación.
Uno quisiera que Dios quitara esa persecución, pero ¿qué dice el Señor? Las tres cosas aún van a permanecer entre ustedes. ¿Por qué? ¿Acaso no tiene poder para quitarlo? Claro que tiene poder, pero también tiene razón para permitirlo. Y de pronto parte de esa razón somos nosotros. Porque todo esto que está consignado en la Biblia, dice la Biblia misma, que es para que nos sirva a nosotros de lección. Porque hoy día el cristianismo también está entrando en un episodio donde la comodidad, el bienestar, la abundancia es la característica de los que son espirituales. Así que si no estás dentro de esa condición de abundancia, de estar muy cómodo, de tener con sobradez, debe ser que algún pecado por ahí tienes enredado, alguna cuenta pendiente con Dios manejas. Porque hoy día se está predicando eso. El evangelio de la prosperidad actual es eso. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que vivir en la mejor de las condiciones. Eres un hijo del Rey de Reyes. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué Dios muchas veces a muchos cristianos les permite situaciones donde tienen que sufrir, donde tienen que padecer, donde están estrechos y limitados? Porque también eso forma el carácter de nosotros, y ahora lo vamos a mirar. Tiene que formar el carácter. Nosotros no podemos pensar que la vida cristiana es una burbuja en medio de una sociedad tan complicada como la que tenemos. No, nosotros vivimos en una sociedad que es complicada y las complicaciones de esa ciudad nos afectan. Si usted ha escuchado, Marixa de Ríos ha venido, ella es la esposa y ahora directora de Venezuela, de la sede en Venezuela. Su esposo falleció, ustedes saben, ya hace más de un año, y a ella le toca asumir. Y Venezuela en este momento, usted puede mirar a través de las noticias cómo está. La pregunta que uno se hace es: ¿y qué está sucediendo con la iglesia cristiana en Venezuela? ¿Usted cree que la iglesia cristiana en Venezuela está sobrada del paseo? No. Cuando uno escucha sus historias, uno sabe que están robando. Les tocó hacer un cambio en cuanto a horarios de reunión, porque el nivel de inseguridad creció al punto de que hacer reuniones ya a altas horas de la noche, quiero decir después de 7, 8 de la noche, puede ser peligroso. Así que hay que cambiar los horarios, hay que cambiar los lugares de reunión, porque hay lugares que son más vulnerables. Hay una cantidad de condiciones que la iglesia ha tenido que asumir y ajustarse, pero la iglesia no ha dejado de crecer. Que eso es algo que uno tiene que admirar, porque uno pensaría, con esas condiciones, en esas situaciones, la iglesia de pronto empezaría a desmantelarse. ¿Por qué no? Porque es lo que nos enseña a través de estos pasajes de la Biblia, que no siempre todas las cosas van a ser como quisiéramos que fueran. Usted y yo agradezcamos a Dios que en medio de todo lo que vivimos, que no es lo mejor, estamos en unas condiciones muy favorables. Estamos en unas situaciones muy cómodas, estamos en unos ambientes donde nos sentimos privilegiados. Pero si las situaciones cambiaran y se volvieran estrechas y difíciles, ¿qué pasaría? La pregunta es: ¿se desmantelaría la iglesia? ¿O por el contrario, la iglesia qué? Se fortalecería y crecería. Y esto es lo que estamos hablando en este caso. Por eso el Señor dice: les advierto que aún vendrán tiempos difíciles. Quiero mencionar al menos 6 cosas de las que se le acusaban a los cristianos, para que usted vea que muchas veces no es que ellos generaron el daño y entonces venía la persecución fruto de lo que ellos habían hecho. Se les acusaba de canibalismo a los cristianos. ¿Por qué? Bueno, era comprensible cuando una persona infiltrada en una iglesia llega a un momento de Santa Cena y decimos en la Santa Cena: este es el cuerpo del Señor y esta es la sangre de Cristo. Comamos y bebamos. Esa expresión, comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, era lo que daba lugar a que se les acusara de canibalismo. Lo que no entendían ellos es que cuando Jesús partió el pan, dijo: este es mi cuerpo, hablando de cómo tenía que ser trillado el trigo para producirse un pan, y él tenía que ir a la cruz y ser trillado para producir alimento de bendición para nosotros. Y su sangre, ¿cómo iba a ser derramada? Para cubrir nuestros pecados. Era un acto de recordación de lo que Jesús había hecho en esa última Pascua que había celebrado con sus discípulos. Pero la gente les acusaba de canibalismo. Se les acusaba de hacer orgías en las reuniones. Obviamente ellos tenían que reunirse muchas veces en secreto.
y en lugares que cambiaban permanentemente. Ahí nacen también las famosas catacumbas en Roma, donde tienen que vivir subterráneamente, tienen que, por la misma persecución, buscar lugares secretos, lugar apartado y reunirse. Y entonces cuando preguntaban, ¿y ustedes qué hacen en esas reuniones? Ellos decían, disfrutamos del ágape. La palabra ágape traduce amor. Y entonces se imaginaban que esos momentos y espacios tan reservados, tan ocultos y privados era para tener unas celebraciones de orgía. No, el ágape era poder compartir un espacio donde los alimentos, las oraciones, la enseñanza y el compañerismo eran parte vital de lo que ellos tenían como estímulo para aún proseguir en medio de la tribulación. Se les acusaba de división familiar, y en esto pues había parte de verdad, porque cuando unos creían y otros no, normalmente la familia se dividía. Y esto llevaba a que muchas veces aquellos que se mantenían fieles al statu quo, al gobierno, inmediatamente denunciaban a sus mismos familiares para que fueran perseguidos. Esto generaba obviamente grandes divisiones en la familia. Pero Jesús en algún momento dijo, yo no he venido a traer la paz sino la guerra. No hablaba de que venía a armar el zaperoco, sino que la causa de la fe iba a dividir. Usted tenía grandes amigos que de pronto por su fe se hicieron a un lado. Usted muchas veces ha tenido problemas en su familia por su fe. Esto genera una división que de alguna manera decían que ellos estaban desintegrando la vida familiar por estas divisiones de creencia que había. La cuarta acusación que se hacía era que eran ateos. Imagínense, ateos. Son de los únicos pueblos, los judíos y los cristianos más todavía, monoteístas de una adoración a más no poder. Y se le llamaba ateos es porque la característica de la sociedad era la idolatría con muchos dioses. Solamente Esmirna tenía 7 templos diferentes, a 7 dioses diferentes dentro de esta cultura griega. O sea que era una ciudad bastante religiosa desde el punto de vista de adoración, y todos tenían un gran templo al que acudían a hacer sus ofrendas a su respectivo dios. Obviamente en esos templos, si usted recuerda lo que nos ha permitido la historia tener información, tenían grandes esculturas de los dioses a que adoraban. En cambio estos cristianos no tenían lugar donde reunirse, ni tenían imágenes ante las cuales se inclinaban. Y por eso lo llamaban ateos. Resulta que eran los más creyentes, pero por no vivir dentro de la cultura, o un gran templo, o una gran imagen de su Dios, se les llamaba ateos. Obviamente una acusación que nada tenía que ver. Incendiarios. De esto acusó muchas veces Nerón a los cristianos en Roma, de ser incendiarios. Aún la ciudad, cuando fue quemada, gran parte de ella, acusaron a los cristianos. Porque los cristianos, en su mensaje, hablando del infierno al final, decía que todo iba a terminar en el fuego si no se creía en el Señor. Entonces les acusaban de cualquier revuelta de estas que había con incendio. Esos son los cristianos, porque siempre hablan de que todo va a terminar con fuego. No, ellos hablaban de después del juicio final hay 2 lugares, el cielo y el infierno. Y el infierno tiene llamas que atormentan eternamente. De eso ellos era que se referían, pero lo usaron como una situación de sociedad en cuanto a que vivían haciendo alborotos e incendiando las ciudades. Y lo último eran revolucionarios. ¿Por qué? Porque no adoraban a César como Señor. Entonces eran acusados de ser revolucionarios. Si no se someten al gobierno que en ese momento existe, que en ese caso es una provincia romana, entonces son revolucionarios. Y no, pues simplemente ellos decían, solamente hay un Señor en los cielos al que nos inclinamos y al que adoramos. Ese es Jesús el Señor. Nadie más. Aparte de la muerte de esta gente en esta época, se debió a eso. Lo único que tenían que decir es, adoramos al César. Reconocemos en César su señorío, como Señor lo adoramos. Era todo lo que tenían que hacer y no eran ejecutados, pero ni aún esa expresión ellos manejaron. Miren el versículo 10, de dónde viene todo esto. No temas lo que vas a padecer. He aquí, ¿quién? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Detrás de todo esto, uno tiene que entender que está ¿quién? El diablo, y está hablando Jesús. A veces nosotros usamos palabras de forma no muy controlada, pero Jesús nunca
usó una expresión que no tuviese un sentido real y profundo. Cuando les dice, este no es problema del Imperio Romano, ni siquiera de sus hermanos judíos en esa sinagoga que es una sinagoga de Satanás, sino que es el mismo diablo quien está detrás de todo esto. Viene a robar, matar y destruir. Y esto es una verdad que a veces los cristianos la envolvemos y la tenemos de alguna manera refundida. Todo esto que está sucediendo en nuestro entorno tiene una raíz común. El que está interesado en todo este caos que estamos viviendo y en toda esta tensión que estamos viviendo siempre es Satanás. Dios no nos creó para vivir en estas condiciones que vivimos. Solo que entendemos que Él opera a través de hombres. Entonces, cuando la gente iba a la cárcel porque un juez lo determinaba, porque una autoridad en cuanto a la militar lo llevaba, no era que ese fuera Satanás, sino que detrás de esa persona estaba alguien que instigaba para ello. Para que no andemos diciéndole a todo el mundo que es un diablo. No, la gente tiene la capacidad de decisión. Y cuando no se someten a Dios, hablábamos de Semana Santa hace 8 días de nuestro seminario, cuando uno no reconoce el señorío y la paternidad de Dios, pues tiene que simplemente reconocer que tiene un señorío y una paternidad que no nos gusta para nada. La Biblia dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y de alguna manera los deseos de vuestro padre queréis hacer. El mundo está viviendo en una situación que obviamente hay que abrir los ojos porque estamos acercándonos apresuradamente a acontecimientos bíblicos. Está siendo llevada en esta condición por el mismo diablo. La gente dice, ¿dónde está Dios? Dios está donde nosotros le pusimos. De alguna manera, si nosotros tenemos en nuestras vidas, Dios está en nuestras vidas, Dios está a nuestro alrededor. Pero si la sociedad lo ha sacado y obviamente el príncipe de este mundo gobierna en medio de ella, las consecuencias son lo que vivimos. Y mire, créame, hoy día esta palabrita que nosotros desde el año pasado habíamos dicho que era importante y que este año el gobierno determinó que era la mayor de sus luchas, la corrupción, es una palabra tan desprestigiada ya, porque muchas veces los más corruptos son los que salen a hacer defensa de la honestidad y la integridad. Entonces, ¿la gente qué dice? Luchando contra la corrupción los más corruptos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso se aplica desde ahí para abajo y seguramente se la van a aplicar a los demás, pero ellos obviamente no. Y estas palabras y estas situaciones son las que nos generan una molestia. Esta mañana cuando me senté en el desayuno con los hombres, hubo comentarios de lo que está pasando en medio de nosotros. ¿Y usted cree que tenemos una gran expectativa de bienestar en esta nación con lo que está pasando? ¿Un proceso de paz que está enredado en su ejecución o no? Súper enredado, complicadísimo. Que ha dado lugar a que de alguna manera se generen otros focos de afectación, con una problemática tan profunda como el mismo gobierno la ha determinado, que es la corrupción, pero cuando encontramos que los mismos corruptos son los que están hablando de honestidad e integridad, créanme que esta mañana yo les decía a los del desayuno, oremos para que el Señor venga pronto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué podemos esperar? Y eso es lo que de pronto está sufriendo aquí la gente. Pero la pregunta es, mientras estemos aquí, ¿qué debemos hacer? ¿Nos debemos refugiar en la iglesia y venir y llorar y decir, pobres de nosotros, y cómo es la situación, y el diablo que está gobernando este mundo? No, la Biblia dice, no teman lo que han de padecer, porque aquí el diablo les echará en la cárcel. Pero miren lo que dice, para que seáis probados. ¿Por qué Dios permite que eso suceda? Era la pregunta que nos estábamos haciendo cuando dice, y mire que vendrán sufrimientos. No se los voy a evitar, vendrán. ¿Por qué vendrán sufrimientos? Es la pregunta. Y aquí está la respuesta. Para que sean probados. ¿Sabe qué implica la palabra probar? Usted ya ha oído varias veces de este tema. Es purificar el oro a través del fuego. Entre más fuego se le meta al oro, más puro sale. Eso es probarlo. Probarlo es purificarlo. Y obviamente a mayor presión, a mayor pobreza, a mayor persecución,
lo que estaba generando es que ese cáliz que ellos estaban tomando iba a purificar, a perfeccionar la obra de Dios en ellos. Porque creer cuando todo se da es fácil. Mantenerse creyendo, ser fiel cuando las condiciones cambian es lo difícil. Recuerda que lo hablamos desde Wikipedia. Es tomar una decisión hoy en condiciones óptimas, sabiendo que no tengo el control de las condiciones en el futuro. Pero si llegaran a cambiar, la decisión que hoy tomo la voy a mantener. Ahora entiende lo que significa probar en la Biblia. Es que tomamos una decisión. Un día nos dijeron, mire, reciba a Cristo y su vida cambiará. Y nosotros dijimos, ni malo que fuera. Nosotros lo aprovechamos. Que mi vida cambie. Y vienen todas estas situaciones y circunstancias en la vida, todos estos problemas. Y usted empieza a pensar, ¿esto era lo que me ofrecían a mí? ¿Esto era lo que me decían que mi vida cambiaba? Claro, cambió, pero para mal. No sé si Rafael está por aquí, normalmente viene el domingo. Rafael es uno de nuestros discípulos. Ah, ya está Rafa. Rafa es uno de los que yo le escucho muchas veces que recibió a Cristo y todo se le fue al traste, ¿cierto? ¿Sí o no? Y él lo ahí. ¿Cuántos años lleva Rafa en la vida cristiana? 20 años en la vida cristiana. Pero pregúntele, bueno, sería la oportunidad para que usted se acercara a él y diga, mire, yo me llamo Jorge, Alicia, Pedro, me gustaría saber su historia, porque él tiene una historia bien bonita que contar. Cuando le dijeron reciba a Cristo y todo va a cambiar, y todo cambió. Todo cambió. Todo se le fue a tierra. Y eso no es lo que nos ofrecieron, eso no fue lo que nos prometieron, pero eso de alguna manera fue limpiando nuestras vidas y purificando nuestra fe. Mire, las tribulaciones cuando Dios las permite, es para eso. Aún Satanás se mueve y Dios lo permite. ¿No le pasó con Job? Déjeme que yo lo coja y lo sacuda. Sacúdalo. Fue y le sacudió todo lo que tenía y lo dejó en la ruina, ¿o no? Y volvió diciendo, no, ese todo. Pero tóquelo un poquito más allá, tóquelo a él y verá. Sacúdalo. Y le pegó su sacudida, ¿no? Enfermo de llagas. Podredumbre sobre él. Y todavía se mantuvo. ¿Por qué Satanás podía hacer eso? Porque Dios se lo había permitido. Lo único que le dijo es, no lo matas. Te permito hasta que lo enfermes, pero no lo vas a matar. Muchas veces Dios permite que aún el mismo diablo lo coja y lo zarandee. Pero cuando lo permite, ¿cuál es la razón? Para probar. Y cuando uno es probado, normalmente, y pasa la prueba, es promovido, se llama. Hemos estudiado ese tema. La graduación de la prueba se llama promoción. Dios nos llevará a nuevos niveles en la medida en que al ser probado podamos pasar bien. Así que vamos a vivir esa experiencia. Aquí podemos hablar de uno de los grandes mártires de la historia, se llama Policarpo de Esmirna. Seguramente fue el obispo que Pablo instituyó para la iglesia de Esmirna, como había colocado a Timoteo hace 8 días en la de Éfeso. Y este vivió 86 años como cristiano, Policarpo. Y obviamente en medio de esa persecución, la historia, y ojalá usted la buscara en internet, es bastante bonita la historia. ¿Qué tanto hay de verdad en eso? Pues es historia de todas maneras, si nos quedamos con los elementos que la historia produce. Dice que cuando lo tomaron y lo llevaron a ejecución a Policarpo, él se había ganado durante todos esos años de liderazgo cristiano y un liderazgo de influencia positiva, se había ganado el afecto de la gente, entre ellos de su ejecutor, de la persona que tenía que ejecutar la sentencia. Y le decía a Policarpo, lo único que usted tiene que hacer es decir que César es el Señor. Y se libra de todo lo que viene, Policarpo. Y el hombre le respondió, hace 86 años le entregué mi vida a Cristo y lo conozco y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Por qué a esta altura tendría que renunciar a él? Esa fue su respuesta. Y lo que podríamos decir en esa respuesta, la palabra que allí se puede escribir es un hombre fiel a Dios. Fiel. Dios ha estado conmigo siempre y aún en esta época estará. Y efectivamente no se libró. Lo pusieron en una hoguera, lo incendiaron, lo quemaron vivo, pero dice que las llamas no podían acabar con Policarpo. O sea,
había algo en él que no permitía que las llamas daño le hicieran. Ahora, esto no es raro. A Daniel y sus amigos en el libro de Daniel no les pasó lo mismo, lo metieron al horno 7 veces más caliente, llamas más fuertes, y cuando salieron estaban sin siquiera olor a humo. Esto puede suceder. Dice que Policarpo no se consumía, la llama, la hoguera estaba allí y el hombre se mantenía y no se consumía. Finalmente uno de los soldados que había allí lo atravesó, lo mató con una lanza, y dice que al momento de atravesarlo salió sangre obviamente de Policarpo y apagó las llamas. Y esto fue de gran asombro para la ciudad. Un hombre que aún en su muerte su característica había sido diferente a todo lo que se conocía. Este es uno de los grandes mártires de la iglesia. Aún dentro del contexto católico se conoce a Policarpo como el obispo de Esmirna, uno de los grandes héroes de la fe, que normalmente no se mencionan en la Biblia porque estamos hablando ya del año 155 después de Cristo. Estamos hablando de gente que vivió y que dio su vida por el Señor. Fe, fidelidad a Dios. Ahora, no termina todo ahí. En el versículo 10 al final dice: y tendréis tribulación por 10 días. O sea, todavía hay un poco de tiempo y aún se extiende un poco más, 10 días. Algunos dicen que hablar de 10 días era hablar de un corto tiempo. Pero los historiadores dicen, hubo 10 emperadores que persiguieron a los cristianos durante la época del Imperio Romano. 10 emperadores. Y el último de ellos, Diocleciano, su persecución demoró 10 años. O sea que estos 10 días de pronto a los que se referían no era un corto tiempo. Y no se lo puso en esos términos para que ellos creyeran que eran 10 días, pero se volvieron 10 emperadores y 10 años los peores, los últimos, con Diocleciano. Sino que aún estos periodos pueden extenderse el tiempo. Pero si Dios nos ha dado la capacidad de resistir y de ser probados y ser purificados, Dios nos dará la capacidad en lo que falta. Ni usted ni yo oramos para que Dios traiga tribulación sobre nuestras vidas. No creo. Al menos yo no lo hago por usted, no, espero que no lo haga usted por mí. Yo no oro para que Dios traiga tribulación. Yo le pido a Dios que a través del Espíritu Santo y su palabra, Dios desarrolle y purifique su fe. Porque eso dice el Salmo. El Salmo dice: ¿con qué limpiará el joven, la persona, su camino? Con guardar tu palabra. Y en tu corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, dice la Biblia. Así que, si de alguna manera nuestra vida tiene que purificarse, que ojalá sea por el método de la obediencia. Obedecer al Señor por medio de su palabra, lo que Él nos diga hacerlo, y de esa forma ir creciendo. Pero si necesitamos la tribulación, presión, si necesitamos la pobreza, si necesitamos la persecución para llevar a cabo ese proceso, que Dios nos ayude, que Dios nos prepare. Estamos estudiando con los caballeros los sábados en la mañana el libro de Proverbios, el libro de Salomón. Salomón escribió como 5.000 proverbios, de los cuales tenemos 31 en la Biblia. Y esos proverbios son sabiduría pura. La Biblia dice que son como oro y como plata, y hay que buscar allí la sabiduría. Le recomendaría estudiar y aplicar los proverbios que están escritos en ese libro en la Biblia. Pero ese hombre tan sabio, tan grande como fue la historia de Salomón, al final de su vida terminó desobedeciendo a Dios. Dios le dijo que no se casara con las edomitas, las amonitas, las moabitas, porque seguramente esas mujeres con el tiempo inclinarían su corazón a sus dioses. Y si usted lee por allá en el capítulo de Crónicas y de Reyes, la parte final de la historia de Salomón es que él finalmente se casó con moabitas, con amonitas, y ellas inclinaron su corazón a otros dioses y se apartó del Señor. Esa es la parte más triste de la historia de Salomón. ¿Quién había construido el templo de Salomón? Una mala réplica muy limitada es la de la 127 con la autopista. Miren que ellos se inspiraron en el templo de Salomón, pero es a escala de 1 a 100. ¿Cómo diría lo de Salomón? Y Salomón salía a su ciudad Jerusalén, donde gobernaba 40 años, gobernó allí, y miraba, y el templo lo llenaba todo, porque el templo era inmensamente grande. O sea, que era difícil no darse cuenta del templo. ¿Y sabe qué terminó haciendo? En el monte al frente de Jerusalén terminó construyendo dioses
a Moloc, a otras deidades de las esposas que él tenía. La pregunta es, ¿cómo el hombre más sabio llegó a cometer tan graves errores al final de su vida? Esta mañana nos cuestionábamos con los varones y preguntábamos, ¿será que Salomón se equivocó cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras? Y el hombre pidió sabiduría. Y a Dios le agradó que hubiera pedido sabiduría. Tanto que, como no pidió ni riquezas ni largos días, Dios se los agregó, ¿recuerdan? Pero ¿no sería que la petición que más tendría que hacerse es ser fiel con Dios en lo poco o en lo mucho? Porque a veces somos fieles en lo poco, pero cuando comienza lo mucho, empezamos a inclinar nuestro corazón. Salomón llegó a ser muy famoso, 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Algunos dirían en la época en la que yo nací, me hubiera gustado aquello. Una y a duras penas uno puede con ella. Pero Salomón tuvo todo. Y al final su corazón se inclinó. Y dice que a Dios le ofendió porque su corazón se apartó. A veces en la pobreza, en la escasez, en la limitación somos fieles, pero aún en la abundancia. Estamos hablando de épocas complejas y difíciles, pero créanme que no son las más peligrosas. Las más peligrosas épocas son las de abundancia. El poder, el dinero y el sexo destruyen a la mayoría de los grandes líderes en el mundo. Revisa esas 3 cosas. El poder, el dinero y el sexo. Eso es la estadística que se tiene. Y eso es cuando ya la bendición ha venido, porque siendo fieles en lo poco, Dios lo lleva a lo mucho. El problema es mantenerse fiel en lo mucho. ¿No sería mejor hacer una oración como, Señor, manténnos fieles cualquiera que sea nuestra condición? Recuerda que así lo dijo finalmente. No me des mucho que me olvide, ni tampoco que te maldiga. Manténme de lo que yo necesito en esta vida. ¿Para hacer qué? Fiel, para que el corazón no se incline. Dice entonces en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte. Aquí ya viene entonces nuestra palabra de estudio. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué le esperaba a esta ciudad según el pronóstico que vemos acá? Que la mayoría de ellos morirían. Ya le hablé que en una sola oportunidad murieron 800. Y en otra de esas matanzas contra cristianos de esta ciudad, en Mirna específicamente, murieron 1500. Y no fueron los únicos. Casos como el de Policarpo fueron muchos en esta ciudad. Así que lo que se aproximaba para esta ciudad era mucha tribulación hasta la muerte. Por eso les dice aquí, sean fieles hasta la muerte. O sea, van a ir a ese extremo de que dependerá de ellos su vida o la muerte. Opten en ser fieles a pesar de tener que morir por ellos. Y yo en este tiempo, créanme que una de mis intenciones de corazón, al estudiar primero en mi propia vida y aquí en la iglesia, y les he contado por qué lo estoy haciendo, es porque nosotros tenemos que recuperar la fidelidad a Dios en esta época. Porque vivimos reclamándole al Señor todo lo que no nos ha dado, todo lo que queremos que no nos ha concedido. Cuando las cosas no nos resultan como uno espera que sea, como uno quiere que sea. Pero preguntaría quién tiene razones para decir que Dios no ha sido fiel para darle todo lo que ha necesitado. No nos ha dado todo lo que queríamos. Y no por eso, porque no nos haya dado todo lo que nosotros queríamos, quiere decir que Dios no haya sido fiel. Dios ha sido fiel. Y he aquí el testimonio. Somos personas de alguna manera con privilegios y prosperidad más allá de lo que normalmente podría ser un estándar medio. Pero nos la pasamos quejándonos, alegándole, discutiéndole, le castigamos a Dios porque como Él no me dio, entonces yo no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a ir a la iglesia. Como Él no me concedió como yo quería, entonces yo durante algún tiempo me voy a apartar. Tomamos unas actitudes tan infantiles con el Señor, tan falta de madurez espiritual, tan falta de fidelidad como Dios ha demostrado, que es necesario recuperarla. Por eso en este tiempo en la iglesia estamos orando por gratitud en el corazón, fidelidad y finalmente compromiso.
Nos hemos dejado enredar en muchas cosas en esta vida. Hubo seguramente negociantes, comerciantes, personas influyentes y de algún recurso que por haber dicho sí a Cristo y no a César, todo lo perdieron, pero no les importó. Nosotros hoy tenemos una ética que se llama situacional. Yo digo que soy y actúo como tal siempre y cuando eso no me afecte en mi condición presente. Entonces depende de la situación, mi ética, mi fe, mi creer está en vilo. Cuando algo de mi fe me afecte mi posicionamiento, prefiero hacerme a un lado. Y así he encontrado cristianos que cuando los principios del Señor afectan sus intereses, ya sean materiales, relacionales, de actitudes de pecado, prefieren optar por ellas que por el Señor. Y ese es el peligro en este tiempo. Si estamos llegando a los últimos tiempos, la Biblia habla de la iglesia apóstata. ¿Y sabe qué es la iglesia apóstata? Es la iglesia que, habiendo creído, al final de cuentas termina adorando más su propia comodidad que al Señor que le ha bendecido. Por eso uno tiene que ser fiel hasta la muerte. No le estoy pronosticando, y a Dios gracias no estamos en Esmirna, no le estoy pronosticando martirio. Usted se va a morir un día. Por eso los que sufren de esta enfermedad, trastorno mental, de sentirse enfermos todo el tiempo, hipocondríacos, al final tendrán razón. Algún día tendrán que morirse. Algún día. Entonces tendrán razón al final. Usted y yo nos vamos a morir un día. No sé si sea pronto o dentro de unos años. No sé si sea simplemente un estado donde el cuerpo, por desgaste natural, dejará de funcionar, o habrá otra circunstancia que provocará finalmente nuestra muerte. No lo sabemos. Lo que dice la Biblia aquí es, cualquiera que sea la condición, cuando llegues a ese momento, que te mantengas fiel. No es necesariamente porque viene el martirio, sino que hasta el último día de tu vida, sea aún de muerte natural, y ojalá la más hermosa de todas las que pedimos, ¿cuál es? Que nos acostemos a dormir y no nos despertemos sino en el cielo. ¿Cierto? Esa sería la más hermosa, privilegio de aquellos que lo pueden vivir. Pero ni usted ni yo lo determinamos. Pero el día que nos toque morir, ese día seamos también fieles, fieles hasta la muerte. Esta ciudad de Esmirna fue fiel con Roma, fue una de las ciudades más fieles. Tan fiel fue que fue a la primera ciudad que se le dio permiso de hacer un templo a la diosa Roma. Imagínense, se le dio permiso de hacer un templo a la diosa Roma. Ni siquiera existía la diosa Roma y le dieron permiso de hacer un templo. ¿Cómo era de fiel a Roma? Era tan fiel que a Tiberio fue también ella autorizada por encima de Éfeso, que era una ciudad obviamente más grande, que le hiciera un templo en honor a Tiberio, el emperador Tiberio. O sea que de alguna forma fue tanta la fidelidad de Esmirna hacia Roma que se le dieron ciertos privilegios de parte del Imperio Romano. Era una ciudad libre bajo protección romana. ¿Por qué el Señor le habla de ser fiel hasta la muerte? Porque si había sido fiel para con César, en el caso de la ciudad, los cristianos debían ser fiel con el Señor como la ciudad con César lo era. Y era lo que Dios nos demanda. La gente es fiel, fiel a su trabajo. ¿Cuántas veces la gente está que se muere y va a trabajar? Fiel a sus compromisos personales, pasando dificultades y problemas, pero logran hacer lo que se propone. Fiel a sus relaciones interpersonales. Y eso es de valor, claro. Pero la pregunta es, ¿el mismo nivel de fidelidad se vive con el Señor? O cuando está en vilo uno de estos elementos y el Señor, preferimos los elementos al Señor. Por eso muchas veces no tengo tiempo, estoy ocupado. Cuando me quede algo, ¿acaso Dios no es aquel que ha sido fiel conmigo y al que yo tengo que responder primero con fidelidad? ¿Sabe cuál fue el problema final de Salomón? Que destronó a Dios del primer lugar de su vida. ¿Sabe qué dice en el capítulo donde habla de las mujeres que tuvo? Dice, y sus mujeres inclinaron y apartaron su corazón del Señor. O sea que finalmente su corazón estuvo ¿en quién?
en las mujeres. Algunos tienen en el sexo su corazón, algunos tienen en el plata su corazón, algunos tienen en el trabajo su corazón, algunos tienen en su esposo o su esposa su corazón, algunos tienen en sus hijos su corazón, algunos tienen en sus sueños su corazón. Y el corazón, el único que debe permanecer allí, es el Señor. Cuando Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es todo el corazón. No es por allá en algún lugar del corazón debe estar Dios, pero hay otras cosas que priman en mi vida. Cuando hablamos de fidelidad, como en el caso de Esmirna, es hasta la muerte, y fueron fieles hasta la muerte. ¿Qué promesa se da? Versículo 10, yo te daré la corona de la vida. Recuerde que esta ciudad se llamaba la corona de Asia, por esa característica que tenía de construcción, parecía una corona en un lugar hermoso. Todo el mundo tenía que ver con la corona de Asia. Por eso el Señor habla de coronas como recompensa. Algunos tendrán que sufrir corona de espinas antes de tener corona de gracia. Ellos sufrieron el sufrimiento de Cristo, pero también dice la Biblia, le dará la corona de gloria. Esa se llama, la palabra corona allí se traduce estéfanas, que es diferente a diadema. Diadema es la corona que usan los reyes y emperadores. Esa es la traducción de la palabra corona para reinar. La corona estéfanas es la corona que se le da a los vencedores en competencia, los que han logrado luchar y han sobrevivido como vencedores. Esta es la corona que se habla aquí. No es a los que dicen, es que nosotros somos del reino de Dios y debemos gobernar el mundo y entonces Dios tiene que darnos el mundo para gobernarlo. Son los que dicen muchas veces, esto hay que lucharlo y ganarlo. Las tres máximas de hace 8 días, de Pablo en el libro de Timoteo, capítulo 4. He corrido la carrera, he luchado la batalla, he guardado la fe. He luchado la buena batalla. Los que luchan la buena batalla son merecedores de la corona de la vida. Por eso muchas veces nuestras vidas no han sido fáciles, pero hemos sido en la fe luchadores. Y la Biblia dice que está garantizado, porque el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya en esta parte menciona, no Esmirna, sino ¿quién? Las iglesias. Lo que vivió Esmirna particularmente puede ser aplicado a cualquier persona en cualquier tiempo. Y aunque nuestras condiciones son óptimamente mucho mejores que las de Esmirna, la Biblia dice, escuche lo que el Señor dice a la iglesia de Esmirna, para que usted no se enrede y se pierda de pronto la corona de la vida. Porque usted podrá ganar muchas cosas en esta vida, pero todas ellas se quedarán. La única que usted tendrá al final es lo que allí en el tribunal de Cristo se le entregue, y será la corona de vida, como otras muchas que son mencionadas en la Biblia. En este caso particular, la corona de la vida. Y la más importante recompensa está en el versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La pregunta es, ¿a qué se refiere la segunda muerte? La palabra muerte en la Biblia traduce separación. Por eso el pecado produce muerte. La paga del pecado, muerte. Es separación. Nosotros llega un momento en que posiblemente muramos. Digo posiblemente porque si no viene el arrebatamiento antes, no vamos a tener que pasar por la muerte. Pero si viniera la muerte antes del arrebatamiento, vamos a morir y se separa nuestro cuerpo físico, que ha sido nuestro vehículo por todo este tiempo en esta vida, y se va nuestro espíritu, nuestra alma a la presencia de Dios y espera la resurrección de los cuerpos. ¿Cierto? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Que nosotros, el cuerpo se queda allí, pero la persona no está ahí. Por eso, cuando enterramos a alguien, sabemos que los restos mortales de esa persona están ahí, pero ella no está ahí. Ella ha estado o ya en la presencia de Dios y es cristiana, o va a un lugar de espera para el juicio final. Muy bien, en la resurrección de los cuerpos se vuelven a unir. La Biblia dice que en el arrebatamiento los que han fallecido en Cristo Jesús, sus cuerpos serán resucitados. Y los que estemos vivos, si nos corresponde ese momento, nos iremos
en un instante, abrir y cerrar de ojos, transformados de esta vida a la vida eterna sin ver la muerte. Privilegio que de pronto esta generación pueda llegar a tener. Muy bien, en esos dos casos, la primera muerte se refiere a esta muerte física. Y la segunda muerte es después del juicio final, cuando la Biblia diga, apartados de mí, malditos de mi Padre, e idos al fuego eterno. Esa segunda separación eterna ya es irreconciliable. O sea, una vez la gente después del juicio final se vaya al infierno, de allí nunca más volverán a salir. Esa es la segunda muerte de la que habla aquí. Dice, bienaventurados porque el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, que no estará eternamente separado de Dios, sino que estará con el Señor. Y esta es la más grande recompensa, estar eternamente con el Señor. Hay algunos que de pronto dirán, pero eso del infierno está como mandado a reevaluar. Si la Iglesia Católica dijo que el infierno ya está aquí, porque ya se han hecho declaraciones como esas, y que el infierno no es un lugar sino un estado. Podemos empezar a entrar en cierta dualidad de que finalmente será así. Mire, si la Biblia lo dice, y a usted le gusta tanto reclamar las promesas de la Biblia, esa es una promesa que Dios hizo. Los que no crean en el Señor serán apartados eternamente. Esa es una promesa. Y se cumplirá como aquella que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mí y yo te daré conforme a mis riquezas y gloria. Esas promesas son igual que esta. Por eso, librarnos de esta segunda muerte es la más grande bendición que tenemos. Estaremos eternamente con el Señor. Por eso esta mañana, en medio de un estado medio depresivo, yo le decía, Señor, ¿sabes que yo ya no quiero seguir aquí? Yo quisiera ir, ¿o no? Solo que uno de los varones es mala gente y me dijo, ¿y los no cristianos? Porque si estamos aquí, ¿cuál es la razón de quedarnos todavía? Es aquellos que no creen del Señor y que hay que hablarles de Cristo. Nuestra razón de estar aquí, en la tierra todavía, después de haber recibido a Cristo, es la gente no cristiana. No es terminar la carrera profesional, no es tener la gran empresa, no es tener el gran capital, porque todo eso un día va a terminar y se va a quedar. Hágalo como una excusa que Dios le ha permitido tener para alcanzar a mucha gente en ese ambiente y lugar. Pero su razón de vida es para ganar, alcanzar a los perdidos. Por eso, después de estos momentos en que nos cuestionamos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena continuar? Yo quisiera más bien que el Señor nos llevara ahora. Si yo quisiera eso, y yo anhelo eso. Pero como no depende de lo que yo quiera, sino lo que Él determine, si nos da 1 año más, 2 años, 5 años, 10 años, viviremos para ganar otros para Cristo. Porque ya de esta vida nada esperamos, todo lo esperamos es del Señor. Así como Esmirna. ¿Qué esperaba Esmirna de lo que le iba a suceder? Ya el Señor se lo advirtió. Pero tranquilos, porque ustedes recibirán al que venciere la corona de vida y no sufrirán la segunda muerte. Tranquilos. Ellos estaban a 2000 años de esa realidad. Nosotros estamos a poco tiempo de que suceda. Si ellos fueron fieles en el tiempo, nosotros ahora tenemos que ser fieles en el momento. Una última frase que quisiera que usted tuviera para que se llevara a su casa, y perdóneme los 5 minutos. Creyente es el que se fía de Dios. ¿Sí o no? Un creyente es el que se fía de Dios. Un fiel es aquel de quien Dios se fía. ¿Sí o no? Un creyente, el que se fía de Dios, un fiel, de quien Dios se fía. ¿Usted es creyente o es fiel? ¿Usted confía en la fidelidad de Dios o Dios puede confiar en su fidelidad? Si usted dice sí, será sí. Si usted dice no, será no. Lo que usted determine, Dios podrá tomar su palabra como promesa de cumplimiento. Muy bien, nos queda el próximo fin de semana con el que terminaremos este tema. Estudie usted, por favor, si quiere más, la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, de las pocas que en esa